Chicos, buenos días. Estamos ante nosotros ya con el examen de geografía realizado en la convocatoria de España, en la convocatoria UNED ASIS 2022. Vamos a empezar con la prueba objetiva, en la que sabemos que tenemos 14 preguntas, de las cuales tendremos que contestar únicamente 10. La primera, un mapa de escala 1:50.000, nos indica, bueno, la respuesta correcta de esta pregunta es la A, nos indica 500 metros en la realidad. ¿Por qué? Sabemos que la escala se representa en centímetros, por tanto, una escala 1:50.000 indica que un centímetro en la realidad, perdón, un centímetro en el mapa equivale a 50.000 en la realidad. Si hacemos la equivalencia entre centímetros y metros, pues tendremos la respuesta correcta A, 500 metros en la realidad. Seguimos, chicos. ¿Qué es una vertiente hidrográfica? Esta pregunta es muy sencilla porque vamos directamente a la definición de cuenca hidrográfica, perdón, de vertiente hidrográfica. Una vertiente hidrográfica es un conjunto de cuencas cuyos ríos vierten al mismo mar o al mismo lago, podría ser también. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Seguimos con las siguientes. Por crecimiento vegetativo o natural, bueno, aquí la respuesta correcta también es la C, la diferencia entre el número de nacimientos o fallecidos. La A, bueno, pues no tiene ningún tipo de relación y la B tampoco, ¿no? Ya si hablamos de saldo migratorio sería diferente, pero crecimiento vegetativo natural es la C. 4. Geografía física. La meseta central española queda dividida en dos por, bueno, el sistema central, ¿no? Ya sabéis que está dentro de las sierras interiores de la meseta y es este sistema el que divide, ¿no? La submeseta norte y la submeseta sur. Así que respuesta correcta, la B. Seguimos, chicos. ¿Cómo se denomina la entidad básica de organización territorial del Estado? Bueno, pues se llama municipio, también muy sencilla. 6, que se entiende por roturación. La roturación es el hecho de arar, ¿vale? Para poner una tierra en cultivo. No sería la A ni la C. La C, por ejemplo, sería el sistema de barbecho. Por tanto, 6, B. Vamos a bajar un poquito y vamos a seguir. El anticiclón de las Azores afecta a la península principalmente, chicos, en verano. Ya sabéis que es el desplazamiento de este anticiclón en latitudes cerca de la península lo que hace que en la mayoría de España pues tengamos esta sequía estival, ¿no? De 3 y 4 meses secos. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A, el verano. Seguimos. El alcornoque es un árbol típico del clima mediterráneo, sí lo es, pero su desarrollo no se encuentra en el sudeste peninsular. Principalmente su desarrollo se encuentra en la región de Extremadura, en el suroeste, ¿no? En esas dehesas que podemos encontrar en Extremadura, también un poco en Andalucía, pero no localizamos el alcornoque en el sudeste porque necesita un poco más de agua y ya sabemos que el sudeste peninsular es muy, muy seco. Bien, seguimos. 9, ¿cuál es el paralelo de mayor tamaño? Esta es muy sencilla también, el Ecuador. Está también sencillita. Y vamos a terminar con las últimas preguntas. La agricultura cerealística es más propia de, bueno, de Castilla y León. Ya sabemos que en los secanos extensivos del interior peninsular es donde se cultiva esta trilogía mediterránea, ¿no? Cereal, vid y olivo. Por lo tanto, ni Canarias ni Galicia pertenecen al paisaje agrario del interior peninsular y podemos afirmar que esta agricultura cerealística se concentra en Castilla y León. Pregunta número 11 de poblamiento. El ensanche decimonónico de las ciudades se caracteriza evidentemente porque su trazado es de planta ortogonal. Ya sabéis, calles y avenidas que cortan en ángulo recto. El plano irregular se caracteriza, ¿no? O es más típico de los cascos históricos, por ejemplo. Bien, pregunta número 12. La Sierra de Guadarrama forma parte, esta es muy sencilla también, del sistema central. Es una cuestión de sabérnosla. Y las dos últimas ya, ¿cómo se llaman las líneas imaginarias que representan los mismos valores de presión atmosférica y isobaras, ¿no? Ya sabemos que las isoyetas representan la precipitación y las isoipsas representan las curvas de nivel, ¿no? En un mapa topográfico. Por último, terminamos también con población, cómo se denomina el conjunto de personas de un territorio formado por residentes presentes y transeúntes. Bueno, aquí tendríamos la población de hecho, cuidado, no es de derecho,
sería la población de hecho, la que reúne a los residentes presentes y los transeúntes. Y bueno, con esto hemos terminado el tipo test y vamos a pasar ya a las preguntas de desarrollo. Bien, vamos ahora con la parte de desarrollo. Sabemos que tenemos que contestar 2 preguntas y se nos proponen 4. En esta parte suelen alternar pues, preguntas de geografía física y geografía humana, como ha sido en este caso. Vamos a empezar por la primera y bueno, tenemos una pregunta de geografía física en la cual tenemos que señalar las grandes unidades morfoestructurales de la península ibérica, describirlas y además dar algunos ejemplos de varias de ellas. Las unidades morfoestructurales sabéis que son las distintas formas, ¿no?, que puede presentar el relieve terrestre. Y en el caso de la península ibérica, pues podemos empezar hablando de los zócalos, ¿no?, los escudos, que son esas llanuras o mesetas muy antiguas formadas en la era primaria, que tienen materiales sobre todo duros, silíceos, ¿no?, como granitos, pizarras, cuarcitas o esquistos también. Normalmente podemos ubicar este zócalo o escudo en la mitad occidental de la península, ya sabéis, los restos de este zócalo paleozoico que actualmente lo forman, pues, por ejemplo, las penillanura zamorano-salamantina y la penillanura extremeña. Así que en primer lugar, pues podemos hablar de estos zócalos o escudos. En segundo lugar, podemos hablar también de otra unidad morfoestructural que son los macizos antiguos. Son montañas que se han formado por el levantamiento en bloque de este zócalo como consecuencia ahora sí de la orogenia alpina, ¿no?, de la orogenia de la era terciaria. ¿Qué tipo de ejemplos tenemos aquí? Pues los macizos antiguos dentro del interior de la meseta, las sierras interiores, que son el sistema central y los montes de Toledo, y luego ya en los rebordes de la meseta, pues podemos hablar del macizo galaico y de esa parte occidental de la cordillera cantábrica, o también llamada macizo asturiano. Si seguimos, después tenemos una unidad morfoestructural diferente, que son las cordilleras de plegamiento. Estas son las calizas, ¿no?, las cordilleras que surgen en la era terciaria por el plegamiento de esos materiales sedimentarios que estaban depositados, ¿no?, por un lado en las fosas, que de ahí nacen las cordilleras alpinas, ¿vale? Pues ya sabéis que son los sistemas béticos, la costero-catalana y los Pirineos, pero luego también tenemos otras cordilleras, las cordilleras de tipo intermedio, aquí las tenemos, que se forman por el plegamiento de los materiales depositados, pero en los rebordes, ¿no?, de los zócalos. Y aquí, por ejemplo, pues podemos destacar el sistema ibérico y la parte oriental, que sabéis que es diferente de la cordillera cantábrica, ¿no?, con esas calizas que nacen de forma impresionante en los picos de Europa, por ejemplo. Ya por último, podemos hablar de las cuencas sedimentarias o también llamadas depresiones. Bueno, sabemos que son zonas hundidas respecto de las zonas circundantes que se forman en la era terciaria, también por el movimiento orogénico alpino, y se han ido rellenando de sedimentos, ¿no?, pues arcillas, margas, areniscas, etcétera. Tenemos, por un lado, las depresiones interiores en la meseta, que se crean por el hundimiento de este viejo zócalo paleozoico, pues el Graben, que veíamos del relieve germánico. Y bueno, los ejemplos más característicos serían la depresión del Duero, la depresión del Tajo y la depresión del Guadiana. Después sabemos que tenemos las depresiones exteriores de la meseta, que son la depresión del Ebro y la depresión del Guadalquivir. Entonces, aquí tendríamos una explicación, ¿verdad?, de las grandes unidades morfoestructurales con una descripción y también hemos dado ejemplos de cada una de ellas. Así que esta pregunta, pues podemos asumir que la tenemos terminada. La segunda pregunta, dentro de la parte de desarrollo, nos habla sobre los problemas medioambientales que se vinculan con la contaminación atmosférica. Recordad que hay muchos tipos de contaminación, pero en este caso nos vamos a centrar en la contaminación atmosférica. Yo empezaría por una definición muy breve de lo que es la contaminación, que ya sabéis que es la adición de materias nocivas a la atmósfera en una proporción que no se asume por la misma, ¿no?, por lo cual al final se acumulan. ¿Por qué surge la contaminación atmosférica? Pues bueno, creo que esto es sencillo, contaminantes, ¿no?, que pueden provenir de muchos orígenes: combustión de fuel, combustión de carbón, centrales térmicas, aviones, automóviles, calefacciones, incendios, industrias, bueno, toda una amalgama, ¿no?, de fuentes. ¿Cuáles son, por tanto, las consecuencias o los problemas medioambientales que surgen debido a la contaminación atmosférica?
El primero es la lluvia ácida, que si bien hoy en día no es un problema esencial en la península ibérica, pues en otras zonas de Europa lo es y lo ha sido. La lluvia ácida se define como una precipitación que tiene un grado de acidez mayor del normal. Se produce cuando estas emisiones de azufre y nitrógeno se mezclan con el vapor de agua y, bueno, pues al caer con la lluvia se alteran los suelos, la lluvia ácida, ¿no? Propiamente dicha. Se alteran los suelos, la vegetación, las aguas y también incluso puede llegar a afectar a los edificios. El segundo problema que surge derivado de la contaminación atmosférica es la disminución del espesor de la capa de ozono, ¿no? Sabemos que esta capa de ozono se extiende entre los 15 y los 55 kilómetros de altura y se responsabiliza de filtrar estas radiaciones ultravioletas del Sol. Se originó por el uso de aerosoles y refrigerantes y actualmente, bueno, está en proceso de volver a espesarse. El problema que tenemos ante nosotros, el tercero, que puede ser de lo más importante hoy en día, es el efecto invernadero, pero el efecto invernadero, el efecto invernadero provoca, ¿no?, el aumento global de las temperaturas de la Tierra y ahora ya aquí sí tenemos que hablar del cambio climático, bueno, totalmente conocido, acelerado por las actividades industriales del ser humano. Este cambio climático, este efecto invernadero, lo producen tanto el metano como otros gases, como el dióxido de carbono, que se emite a la atmósfera, y que se retienen o que se quedan en las capas de la atmósfera y evitan que escape después al exterior. Entonces estos gases actúan como ese cristal, ¿no?, de un invernadero y hacen que el aumento de la temperatura se produzca. El cambio climático, pues ya sabéis que es uno de los grandes retos que tenemos el ser humano. Ha habido diversas COPs, el protocolo de Kioto primero, después la COP de París. Bueno, también podemos hablar un poquito sobre eso a nivel ya de actuaciones humanas que se están haciendo para paliar un poco los efectos del cambio climático, o por lo menos para poner objetivos. Ya por último, podemos hablar de esta capa o esta campana de polvo y contaminación que se crea sobre todo, ¿no?, en las grandes ciudades como Madrid y sobre todo en tiempo anticiclónico, ¿no? Por ejemplo, en invierno o en verano, cuando lleva muchos días sin llover, pues aparece, ¿verdad?, esta campana conocida de polvo y contaminación debido a la acumulación de partículas de polvo y humo en suspensión. Esta campana suele desaparecer cuando llueve, ¿no?, o hay fuerte viento y tiene consecuencias y alteraciones para las plantas, para los edificios, pero también para nosotros, ¿no? Puede producir afecciones pulmonares. Siguiente pregunta, geografía humana. Tenemos el movimiento natural de la población española y tenemos que indicar cuáles son las principales etapas y el modelo de transición demográfica. Entonces, en primer lugar, vamos a definir qué se entiende por movimiento natural de la población, que bueno, es el decrecimiento de la población por causas naturales, es decir, por el balance entre la natalidad y la mortalidad. Dentro de la evolución natural de la población española se distinguen tres etapas, ¿no?, llamadas regímenes o modelos demográficos. En primer lugar, tenemos el régimen demográfico antiguo, que va hasta principios del siglo XX, el régimen demográfico de transición o el modelo de transición demográfica, desde 1900 hasta aproximadamente 1975, y el régimen demográfico actual, que ya se da a partir de 1975. A continuación, vamos a proceder a explicar el modelo de transición demográfica, caracterizando, pues bueno, que se caracteriza, ¿no?, se denomina que tiene una disminución suave de la natalidad y sobre todo un brusco descenso de la mortalidad. Como consecuencia, pues podemos ver en este modelo un elevado crecimiento natural. Vamos a hablar sobre cuáles son las causas de este descenso de la natalidad. Tenemos, por un lado, periodos de descenso pues, asociados a crisis económicas, como la crisis económica del 29 o la posguerra, que también fue un periodo de inestabilidad económica, y también podemos asociarla a periodos de inestabilidad política, como la inestabilidad de la Segunda República y, por supuesto, la guerra civil. La guerra ocasionó su natalidad y en la posguerra, bueno, pues debido a las dificultades económicas, el exilio, la situación tan mala que tenía España, pues la natalidad se hundió. Aunque luego Franco hizo una política natalista o pronatalista, pues no llegó a cambiar la tendencia. Para ver un cambio de tendencia, pues tendríamos que irnos ya, en primer lugar, a la prosperidad de los años 20, antes de la crisis del crack, ¿no?, del 29, y después de la posguerra,
en este periodo entre 1956 y 1965 que se habla de este baby boom posbélico tardío que llegó a España, pues ya debido un poco al cambio de política económica de Franco y la ruptura, ¿no?, de esa autarquía y el bloqueo internacional que había. Entonces, por un lado, hablamos de la natalidad, pero también tenemos que hablar de la mortalidad en este periodo. Y vamos a destacar que la mortalidad generalmente descendió de forma muy notable, salvo en dos momentos, ¿no?, que tuvimos mortalidad catastrófica. El primero fue la gripe de 1918, ¿no?, la gripe española, que duró 2 años, y por supuesto también la Guerra Civil Española del 36 al 39. Después podemos hablar de esta reducción de la mortalidad, pues principalmente por los avances que ha habido en la sanidad, en la salud, ¿no?, los avances médicos. Podemos destacar, por ejemplo, las vacunas, podemos destacar los antibióticos, podemos hablar de la mejora general, ¿no?, de la información de los médicos y, bueno, por ejemplo, también la reducción de la mortalidad infantil, la mejora de la higiene, tenemos muchos procesos y por último podemos terminar hablando de este descenso en la mortalidad infantil. Y con esto lo tendríamos todo. Por último, vamos a hablar de los factores de localización industrial. Como no tenemos ninguna fecha, pues lo que vamos a hacer es hablar un poquito de cómo han ido variando desde los factores tradicionales clásicos, que son los que se ven primero cuando se produce la revolución industrial en España, hasta los factores actuales. Entonces, ¿qué factores clásicos de localización industrial tenemos? Bueno, la proximidad de las materias primas, por supuesto, y de las fuentes de energía. El tener cerca un mercado de consumo amplio, por supuesto, ¿no? Tener cerca y que exista ese mercado de consumo. Mano de obra, abundante y barata o bien preparada para trabajar. Transportes, muy importantes también. Capital, por supuesto, capital para atraer inversiones. Después, unos sectores de apoyo y por último también teníamos una política industrial, una política estatal que fuera favorable, a la implantación de fábricas. De todas formas, actualmente estos factores de localización industrial pues, han sufrido algunas modificaciones. Por ejemplo, hay algunos de estos factores clásicos que han perdido importancia, como puedan ser la proximidad a los recursos naturales, ya no hace falta estar tan cerca de estos recursos, debido a que, pues, al abaratamiento del transporte, a la proximidad del mercado de consumo, las mejoras en general de los transportes y de todas las comunicaciones. Hay otros factores que han mantenido su importancia, como puede ser, evidentemente, tener unos buenos sistemas de transporte, comunicación y, por supuesto, la mano de obra. Y luego hay otros factores que han aumentado su importancia. Y podemos afirmar que hoy en día los factores de localización industrial más importantes, los tenemos aquí, son el acceso a la innovación y a la información. Ya sabemos que vivimos en la era de la información y que es esencial para la competitividad de las industrias. El territorio también se ha convertido en un factor esencial, ¿no? ¿Por qué? Pues porque proporciona ventajas competitivas, por ejemplo, los impuestos que se pagan en cada país, el coste de la mano de obra y aquí también podemos hablar de esta deslocalización que se ha ido produciendo en la industria, ¿no?, que consiste en trasladarse a países que tienen un nivel de vida menor al nuestro, ¿no?, como pueda ser Asia, el ejemplo clásico. Ya en nuestro país, pues también se ha difundido un poco la industria, cada vez más difusa, y podemos ver más localización de industria en espacios periféricos. ¿Por qué se ha difundido esta industria hacia la periferia? Pues bueno, porque los centros de las grandes ciudades podemos hablar de que están saturados, son muy caros, la mano de obra es muy cara y el deterioro medioambiental también. Y bueno, como ha mejorado el transporte, pues realmente no es tan necesario estar en el centro, sino que podemos alejar la localización industrial. Y además también en estos espacios industriales pues se crean parques tecnológicos, científicos o polígonos industriales. No por ello, perdón, eh, tenemos que dejar los centros sin industria. ¿Por qué? Porque los espacios centrales sí que atraen sectores de nueva tecnología, sectores punteros y que necesitan un alto grado de innovación. Así que chicos, con esto tendríamos también la pregunta de los factores de localización industrial y ya nos iríamos a la última parte que sería la prueba práctica o el comentario práctico. Así que vamos a verlo.
La prueba práctica, ya sabéis que tenemos dos opciones y tenemos que realizar una sola de ellas. Cada una de las opciones tiene un valor de 3 puntos y vienen acotadas con diferentes preguntas. Aquí también se suele respetar que una pregunta es de geografía física y otra de geografía humana. En este caso, pues tenemos un climograma. Nos han dado el climograma, con el análisis, bueno, nos han dado los datos de las temperaturas medias y de las precipitaciones totales en todos los meses y vamos a responder a las siguientes cuestiones. En primer lugar, brevemente vamos a indicar qué representa un climograma y cómo se comportan las temperaturas, el medio de las temperaturas y las precipitaciones. Bien, vamos a empezar, por tanto, definiendo un climograma. Bueno, pues es un gráfico en el que se representan las temperaturas y las precipitaciones de un determinado lugar en un periodo de tiempo, que normalmente, como es el caso de este climograma, es un año. Para comenzar el análisis de las temperaturas, pues en primer lugar vamos a hallar la temperatura media anual, sumando las temperaturas de todos los meses y dividiéndolas entre 12. Y llegamos a una temperatura media anual de 14,4 grados. No es una temperatura muy fría, está media, ¿no? Es templada. Después, las temperaturas, pues deberemos hablar de la amplitud térmica anual, que sabemos que se calcula restando la temperatura del mes más cálido, que en este caso es agosto, menos la temperatura del mes más frío, que en este caso sería enero con 9 grados. El resultado es una amplitud térmica de 11,5 grados. Este dato, chicos, es muy importante porque nos indica que es una amplitud térmica baja. Ya sabemos que si nos situamos por debajo de los 16 grados, estamos ante una zona costera. Y aquí tenemos la primera pista, ¿no?, del día, y es que estamos ante una zona costera con amplitud térmica baja. Además, podemos analizar, por un lado, la temperatura de verano, en la cual pues, nos indica un verano fresco, ya que ningún mes supera los 22 grados, y la temperatura de invierno, que en este caso nos indica un invierno moderado, ya que nos quedamos en enero en una temperatura de 9 grados. Lo siguiente que tenemos que hacer es comentar las precipitaciones. ¿Qué vamos a analizar de las precipitaciones? El total, la forma y la distribución. El total, que este también es un dato esencial, es muy abundante, es superior a 1000 milímetros totales, ¿no?, en el año, y además podemos decir que las precipitaciones son regulares, ¿no?, ya que no encontramos ningún mes árido ni con precipitaciones por debajo de 30 milímetros. Si bien es cierto que apreciamos un descenso en las precipitaciones en los meses de verano. Por último, pues podemos afirmar que las precipitaciones caen en forma de lluvia, ya que la temperatura de ningún mes está por debajo de 0 grados. Bien, vamos a responder a qué dominio climático corresponde y para ello nos vamos a volver al climograma. Tenemos datos ya muy claros sobre la temperatura y las precipitaciones que nos van a decir en qué climograma estamos. Mirad, amplitud térmica baja de 11,5 grados, veranos frescos, inviernos moderados y ahora en precipitaciones muy abundantes, superiores a los 1000 milímetros. Y mirad, aquí no hay ningún mes en el que la curva de las temperaturas supere a la de las precipitaciones, es decir, no tenemos ningún mes árido. Chicos, el único clima que podemos encajar aquí a la perfección, ¿qué clima es? Pues el clima oceánico, y además es un clima oceánico costero. ¿Por qué? Porque la amplitud térmica está por debajo de 16 grados. Así que es muy sencillo, tenemos las características muy claras, precipitaciones por encima de los 1000 milímetros anuales, no tenemos aridez, tenemos una amplitud térmica baja y tenemos veranos frescos e inviernos moderados. Resultado, pues aquí lo tenemos, el clima oceánico, y además es un clima oceánico puro, ¿no?, un clima oceánico costero. Aquí lo tenemos que decir también porque no es lo mismo el clima costero oceánico que el clima ya de transición. ¿Dónde ubicamos este dominio climático? Pues podemos estar en la costa atlántica gallega o en toda la costa de la cornisa cantábrica. No sabemos exactamente la ciudad, eso es muy difícil de determinar, pero podría ser, por ejemplo, San Sebastián o Santander. Alguna de esas ciudades, ¿por qué no? De todas formas, simplemente poniendo esto, pues ya la respuesta estaría correcta. También nos preguntan por vertientes y bueno, pues sabemos que estamos en la vertiente cantábrica, no hay ninguna duda. El clima oceánico costero se corresponde con la vertiente cantábrica en su mayor medida.
Bien, por último, en el comentario de este climograma vamos a hablar sobre la influencia de este clima tanto en el paisaje como en las actividades humanas. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el paisaje y las características del clima oceánico en comparación, ¿no?, con otros climas de España son estas precipitaciones abundantes y regulares. Estas precipitaciones, además de una amplitud térmica baja y unas temperaturas que no son tan altas, pues provoca que el paisaje natural que tengamos en este clima sea el de la España húmeda. ¿Qué vamos a encontrar en este paisaje natural? Pues mirad, vamos a encontrar vegetación que es típica del bioclima oceánico, es decir, un bosque que necesita humedad y que no tolera muy bien las temperaturas altas. Por ello, en esta zona de España, pues es donde se encuentran árboles, ¿no?, de hoja caduca, como las hayas y los robles, las landas y también los prados. Además, en este paisaje natural, pues los ríos también están influenciados por el clima. ¿Por qué? Pues porque son caudalosos debido a esta gran cantidad de precipitaciones que hay. Y luego también, bueno, podemos relacionarlo un poco con el relieve, ya que nacen muy cerca de la cordillera Cantábrica. Entonces, en el paisaje de la España húmeda, pues podemos encontrar también ríos que se aprovechan para la energía hidroeléctrica, ¿no?, con grandes saltos. Los suelos en este caso, pues tenemos por un lado aquellos que estos son evolucionados, pero también tenemos suelos en pendiente, los suelos rankers que no son aptos para el cultivo, sino simplemente para bosque o para pastos. Este tipo de clima también ha afectado a las actividades humanas, por ejemplo, las actividades del sector primario, ya que lo que ha predominado tradicionalmente son la ganadería y la explotación forestal. Este clima de precipitaciones abundantes y regulares, pues no es un clima en el que haya proliferado la agricultura tanto como en otras zonas de España. Y por tanto, en estas zonas se han centrado en la ganadería, ¿no?, ya que tenemos los prados, esos prados verdes donde pueden estar los animales paciendo tranquilamente y como ha sido el caso, ¿no? Por ejemplo, el ganado bovino en régimen extensivo o semi-extensivo. Los usos agrícolas pues también vienen condicionados por el clima y han tenido una escasa superficie. A veces, tradicionalmente, en forma de minifundios, pues en la costa se han situado en algunos valles y en el interior muy poquito, un aprovechamiento agrícola muy escaso. Si hay agricultura, pues por supuesto va a ser de secano, debido también al clima, y bueno, en el pasado podemos hablar en estas zonas minifundistas del norte de España que se practicaba el policultivo, ¿no? Los campesinos que vivían en un poblamiento disperso, vivían aislados y se autoabastecían. Entonces, pues tenían sus pequeños huertos con productos hortofrutícolas y quizás pues tenían una cría de ganado. Por tanto, aquí podemos hablar un poco de cómo el clima oceánico ha condicionado en gran parte el paisaje natural que vemos en esta zona de España, pero también las actividades humanas, ¿no?, con ese predominio de la agricultura en vez de la ganadería, y también podemos hablar un poquito de la explotación forestal. Con este ya lo tendríamos, así que vamos a ver ahora qué tal el segundo práctico. El segundo práctico que tenemos ante nosotros es un práctico de geografía humana y tenemos el comentario de un plan urbano. En este caso tenemos el comentario del plan urbano de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, que además sabéis que tiene un plano característico. Bueno, vamos a analizar en primer lugar la morfología urbana de Vitoria, indicando las características del trazado, situación, emplazamiento y estructura urbana. Bien, vamos a hablar, y ya sabemos que esta foto pues, representa fundamentalmente el casco antiguo de Vitoria. La situación de Vitoria sabemos que es la capital del País Vasco, pero no se sitúa en la costa, sino que se sitúa en una zona de interior, ¿no? Está entre la costa cantábrica, que podemos hablar de otras ciudades vascas como Bilbao, San Sebastián, y luego ya la frontera francesa, y ¿no?, el interior de la península, en el cual podemos hablar ya de la meseta y la depresión del Ebro o el Valle del Ebro. Esta situación que ha tenido San Sebastián explica pues, la función comercial y militar que ha tenido en otras épocas. También podemos hablar, ¿no?, del País Vasco y la ciudad de Vitoria como esa segunda línea de defensa, por ejemplo, cuando venían las posibles invasiones francesas. Bien, hablando del trazado, pues tenemos un trazado que se ve muy claro que es radiocéntrico. Ya sabéis que tenemos un centro, en este caso ovalado, del que parten calles radiales, ¿no?, cortadas por otras
que van formando anillos. Por último, en la estructura urbana también, en este plano urbano, pues podemos distinguir el propio casco antiguo y el ensanche. Mirad, aquí tendríamos todo lo que es el casco antiguo, que sabéis que es ovalado, de forma radiocéntrica, y el resto, que ya veis que las calles cortan en ángulo recto, pues podemos hablar del ensanche industrial, ¿no? Aquí en este plano urbano se aprecian los dos tipos de trazado. Es por ello que vamos a hablar de ese plano radiocéntrico, ¿no? Del casco antiguo, diciendo, bueno, pues la trama también, ¿no? De calles estrechas, trama compacta, y el ensanche industrial. ¿Qué sabemos del ensanche industrial? Pues que surgen, la mayoría de ellos, en la segunda mitad del siglo XIX, debido a diferentes factores, pero en el caso de Vitoria, tratándose de una ciudad industrial, pues podemos hablar del crecimiento de la población que venía a trabajar y las demandas de la burguesía, ¿no? Que exigía un saneamiento mejor, unas zonas con mejores transportes, ¿no? Con calles más amplias, avenidas, etcétera. Por último, también podemos hablar de la periferia, que rodea tanto el ensanche como el casco antiguo. La periferia fue lo último que se creó en la década aproximadamente de 1960 y las causas pues, son parecidas, ¿no? El aumento de la población y también la industrialización. En la periferia, pues ya sabéis que los usos del suelo son muy variados, varios obreros, áreas residenciales, industriales, equipamientos, servicios, etcétera. Ahora sí, vamos a definir las principales características del casco histórico en general, con el tipo de plano, trama y usos. Entonces, sabemos que el casco antiguo de las ciudades, el origen, ¿no? De la urbanización, y bueno, pues debido a su larga historia, acumula elementos que pertenecen a diferentes etapas. De forma general, podemos hablar de algunas características comunes de los cascos antiguos, como todas las ciudades o casi todas las ciudades estaban rodeadas de murallas. Hoy en día no es así, en algunas ciudades se han mantenido y en otras se han derrumbado, como puede ser el caso de Barcelona. Después el plano podemos decir que suele ser o solía ser irregular, con calles estrechas y tortuosas. Tenemos que distinguir en este caso porque la ciudad romana, el plano del casco antiguo no era irregular, sino que era ortogonal, en el que apreciábamos dos vías principales, de norte a sur con el llamada Cardo y de oeste a este llamada Decumanus, por ejemplo, pues Zaragoza. La trama del casco antiguo o del casco histórico, por supuesto, es cerrada y compacta, aunque en algunas ocasiones las viviendas pues tenían patios, corrales y algunas huertos también. La edificación, pues bueno, teníamos casas de baja altura, por supuesto, unifamiliares, y los usos del suelo eran muy diversos. Teníamos usos residenciales, pero también talleres, comercios, almacenes, incluso edificios públicos. En torno al centro, pues se organizaba la vida urbana y se organizaban los principales edificios públicos y las viviendas de la élite, ¿no? Y ya los trabajadores se iban un poco a la periferia, incluso pudiendo estar segregados los barrios por minorías étnicas, ¿no? Como las juderías y las morerías. Bien, ya por último vamos a hablar de cuáles son los principales problemas que afectan actualmente a los centros históricos y vamos a proponer también algunas soluciones. ¿Cuáles son los principales problemas? Pues uno de ellos, debido a este plano irregular con calles estrechas y tortuosas, pues al final el trazado de las calles resulta en muchos casos muy inapropiado para el tráfico, para los vehículos, incluso también a veces para algunas actividades o servicios municipales, como puedan ser la recogida de basura, ¿no? El saneamiento de las calles. Entonces, frente a este problema, pues se han peatonalizado calles, se ha prohibido el paso a los vehículos, se han intentado ensanchar y se han ajardinado algunas plazas. Después también podemos hablar del deterioro, pues debido también a lo antiguo que es, ¿no? Esta parte de la ciudad, de algunos edificios históricos y también el contraste, ¿no? Que hay entre barrios. En algunos hay un importante deterioro y en otros pues hay algunas viviendas nuevas que han llegado a adquirirlas grupos de alto poder adquisitivo. Frente a ello, pues algunas ciudades están intentando llevar a cabo planes estratégicos para atraer inversión y rehabilitar o revitalizar aquellas zonas que están más deterioradas. Porque realmente pensad que con este trazado irregular es muy difícil a veces hacer una obra, ¿no? En un edificio histórico que pueda estar dañado.
Bien, también podemos hablar de los usos del suelo. Los usos del suelo tradicionales han cambiado. Hay barrios que se han degradado y han perdido el comercio tradicional en detrimento de, bueno, de ocio, ¿no? Ocio degradado y también algunos comercios que han sido abiertos por inmigrantes, ¿no? Como mayoristas, almacenes mayoristas, bares, restaurantes exóticos, etcétera. Los vecinos, podemos hablar aquí de que se están organizando para participar en la planificación urbana, ¿no? Y muchas veces son los vecinos quienes toman el relevo de las administraciones locales e intentan organizarse, pues bueno, para luchar, ¿no? por su propio barrio. Ya por último, pues podemos hablar del encarecimiento de la vivienda en el casco histórico, ya que, claro, estamos en la primera zona de urbanización y en los cascos antiguos tienen todos una ubicación muy buena, ¿no? Muy central en la ciudad. Entonces, esto ha provocado que mucha gente quiera irse a vivir allí y se lleve a cabo el fenómeno de la gentrificación. ¿Qué, ¿En qué consiste este fenómeno? Pues consiste en que la población tradicional se ve expulsada de su vivienda, ¿no? Llegan grandes fondos de inversión que quieren especular o que quieren invertir o que quieren modificar los usos del suelo, ¿no? Quieren hacer, por ejemplo, espacios turísticos y expulsan a las personas que tradicionalmente vivían allí, ¿no? Yo creo que todos conocemos el caso de los alquileres turísticos que afecta directamente a ciudades, por ejemplo, como Barcelona. ¿Qué se está intentando hacer frente a este problema de gentrificación? Pues en algunas ciudades como Barcelona ya se está estudiando la limitación de alquileres turísticos, ¿no? Para dejar que las personas o permitir que las viviendas vuelvan a tener ese uso residencial y no el uso turístico que últimamente está proliferando, pues ya sabemos, en las grandes ciudades de España como Barcelona o incluso Madrid. Chicos, con esto terminamos el examen. Espero que os haya resultado fácil, asequible, que esté todo muy claro y mucha suerte para todos.